Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien ya esta mañana y tuvieron tiempo para deleitarse en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Estamos en nuestro recorrido de capítulo por capítulo, verso por verso, pero simplemente una lectura breve con breves comentarios. En otra ocasión tendremos la oportunidad de profundizarnos un poquito más en estos detalles, en cada verso y viendo la etimología de cada palabra, el trasfondo, el motivo, por qué se escribió. Pero ya arrancamos en el capítulo 1, hoy toca el capítulo 2 y simplemente quisiera dar un pequeño trasfondo de lo que ya hemos visto. En la primera sección del capítulo 1, Pablo dio gracias al Señor por la fe de los santos y los fieles hermanos, hablando del mismo conjunto, las mismas personas que están en Colosas. Y también les asegura que de la acción salvadora, o sea que tienen la certeza que la salvación está segura, no se pierde, no nos la ganamos, no tuvimos que hacer nada en el sentido de trabajar por ella, no es por obras para que nadie se gloríe. También ah, vimos ahí que hay un himno de elevada inspiración y belleza que proclama la soberanía de Cristo sobre todo lo creado, ahí en los versos 15 al 20. Y vimos que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, en el verso 18, pero también vimos esto allá en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 22 al 23, y que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o sea que Él lo creó, Él es el primogénito en el sentido que es soberano sobre todo. Él es el pegamento, si lo pudiéramos decir de esta manera, que mantiene y sostiene todas las cosas. Por Él fueron hechas, para Él, por Él, y son mantenidas por Él. Um, También vimos que mediante el sacrificio en la cruz, Él ha redimido a cada uno de nosotros, los pecadores, en acorde con el verso 14 del verso 1, y nos ha reconciliado y nos ha puesto en paz con Dios. Y es a través de hacerse humano, humillándose, convirtiéndose como hombre, para darnos esta reconciliación, esta posibilidad. Pero no quiere decir que todos van a arrepentirse, que todos van a ir por el camino que es Jesús. La segunda parte del capítulo 2 que comienza allí de esta carta, ahí con el verso 24, continúa hasta el capítulo 2 verso 5, y estará refiriéndose al ministerio de Pablo, a su predicación del Evangelio entre los gentiles. Ya mencionó que ha predicado por todas las naciones o los pueblos conocidos de los gentiles, y da una lista ahí de los pueblos que ha ido, donde fue el epicentro que de ahí saliera el Evangelio a diferentes lugares. Y les da a conocer los designios de Dios, que antes eran secretos y para los colosenses se evaluaban y consideraban muy hermoso para ellos lo secreto, lo oculto, lo que no se sabía, que solamente es especial para ciertas personas, pero también lo secreto de Dios, Él lo reveló. Creían que solamente el conocimiento bastaba, pero la realidad es de que es Jesucristo lo que basta, no solamente el conocimiento. El conocimiento de Cristo es bueno conocer de Él y acerca de Él y de muchas otras cosas, pero es más importante que Él nos conozca. Así que los secretos antes escondidos han sido revelados en la persona de Jesucristo, la esperanza gloriosa para cuantos creen en Él. Y eso lo comienza a decir allá en el capítulo 1, versos 25 al 27, pero lo termina acá en el capítulo 2 que estaremos viendo el día de hoy. Y la carta tiene una tercera sección que también comienza aquí con el versículo 6 del capítulo 2 y continuará hasta el capítulo 4, verso 6, donde va a instruir a los hermanos acerca de los valores del Evangelio, de la gracia. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud, la deidad de Dios. Lo vimos en el capítulo 1, lo veremos en el capítulo 2, verso 9. Y en Él alcanzan los creyentes, alcanzamos nosotros su propia plenitud. Y lo veremos del capítulo 2, verso 10 en adelante hasta el 15. O sea que en consecuencia debemos abandonar actitudes y preceptos
que no concuerdan con la nueva vida en Cristo. Anteriormente en el capítulo 1 les dijo, antes eras estas cosas, pero has sido redimido, rescatado, trasladado de lo oculto, de lo oscuro, de estar bajo las tinieblas, del dominio de Satanás al del Hijo de Dios. Entonces tienes una vida nueva, has sido comprado, redimido, etcétera. Entonces estaremos viendo esto del capítulo 2, verso 13, en adelante. Um, y debemos buscar las cosas de arriba, nos va a decir, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En contraste a lo que les enseñan sus maestros falsos, de que hay que buscar el conocimiento que solamente está disponible para ciertas personas. Entonces, en consecuencia, aquellas personas, aquellos quienes Dios ha escogido, tienen el deber inexcusable de vivir de una manera recíproca, dispuestos de humildad, de perdón, de paz y de amor, que es el vínculo perfecto, les dirá ahí en el capítulo 3. Y la carta va a terminar ahí en su epílogo, en el capítulo 4, con las últimas palabras, y incluye ahí una relación de saludo en la que menciona a varios colaboradores. Ya en el capítulo 1 mencionó varios colaboradores, Pablo, pero entre otros va a nombrar a Tíquico, que fue el portador de esta carta a los hermanos de Colosas, a los colosenses. También va a mencionar a Onésimo, que dice que es uno de vosotros. Entonces él era de Colosas. Y menciona también a Lucas, el médico amado, ahí en el capítulo 4. Pero hubieron muchos otros hermanos mencionados, pero Epafras es a quien se está animando en el capítulo 1 y a la congregación también a continuar ahí en este crecimiento en la palabra del Señor para la honra y la gloria de Dios. Que Él sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Así que acompáñeme ahí en su Biblia si la tiene, si no la tiene, acompáñeme aquí en pantalla para ir aprendiendo juntos. Comienza el verso 1 diciendo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En el capítulo 1 había dicho, he escuchado de Epafras acerca de ustedes que se mantienen firmes, fieles, adelante. Da a entender que el apóstol Pablo no había conocido a los hermanos de Colosas, a los colosenses, que también esta iglesia nuevamente fue fundada a través de hermano Epafras, de Filimón y otros compañeros abriendo sus hogares, sus casas. Y aquí también esta iglesia, al igual que sus hermanos, invirtieron otra vez en otros como en la Odisea. Entonces, les está diciendo ahí en el verso 1, quiero hermanos que ustedes sepan que cuán gran lucha sostengo por vosotros, que he elaborado, he trabajado, he dado mi todo. Se puede, esta gran lucha que sostiene es que he invertido mi vida completa, me he desgastado hasta el punto de agonizar. Vimos esto casi hacia el final del capítulo 1 de Colosenses, que es donde obtenemos la palabra agonizar, ¿verdad? He agonizado hasta quedar exhausto, prácticamente invirtiendo mis recursos, mis esfuerzos, mis tiempos, mis energías. Entonces esto lo hago por amor a ustedes, así que por eso quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea que he invertido en aquellos que conozco, pero también he invertido mi tiempo y mis recursos en muchas personas que aún no he tenido el privilegio y el honor de conocer. Quizás solamente he escuchado de ustedes, pero los amo en el amor de Cristo. A ustedes y a muchos otros. Dice ahí en el verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así que quiero animarlos a ellos, al igual que a ustedes, a que estén entretejidos, unidos, juntos, con un vínculo fuerte que nos ama, que nos une. Y esto es el amor que nos une. Y quiero que también ellos tengan la confidencia, la confianza
la certeza completa que podemos encontrar al entender los planes misteriosos de Dios, que tan ricos son. Pero ustedes este, quieren escuchar a veces a aquellos maestros falsos que les dicen que lo encuentran en el conocimiento humano, en las filosofías huecas que no tienen base, no tienen fundamento, no tienen carne. Pero quiero que entiendan las grandes riquezas maravillosas fuera de este mundo que son las del Señor. Pero todos estamos unidos en este amor fuerte que nos une. Pero quiero que tengan esta confianza completa al entender los planes misteriosos, ricos de Dios, que fueron revelados a nosotros a través de Jesucristo mismo, la persona de Él, al humanarse. Porque vimos que muchos de ellos no creían que Dios, siendo santo, se humanara, porque en este mundo hay pecado y todo este aspecto. Pero quiero que entiendan las riquezas completas del Señor. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Entonces, en Él se encuentran todos estos tesoros, estas riquezas de sabiduría y conocimiento. Vimos en el capítulo 1 que realmente los escépticos y aún los falsos maestros enseñaban nuevamente que tu vínculo para ser conectado a Dios era en cuanto más conocimiento filosófico tenías. Y que era solamente limitado a ciertas personas especiales. Pero el Señor les está diciendo, esto está disponible para todos porque Él vino y reveló lo que quiere que conozcamos de Él. Así que en Él están todos estos tesoros, de Él emanan y la sabiduría. Y vimos la diferencia del conocimiento filosófico versus el conocimiento de Dios, que es aplicado, es sabiduría, que es en otro nivel. No solamente es para llenarnos y saturarnos de conocimiento, que es lo que enseñaban los maestros falsos a los de Colosas, pero Epafras les enseñaba que, y el apóstol Pablo aquí está recalcando, que en Cristo es realmente donde obtenemos la verdadera sabiduría y del conocimiento, porque de Él emana todo esto, de Él procede. Dice el verso 4 aquí en lo siguiente. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea que hay maestros falsos que quieren engañarlos. Y yo les digo esto para que no los engañen, no los lleven por un camino erróneo con argumentos persuasivos o argumentos bien construidos que tienen sentido, suenan bonito y pareciera ser que son verídicos. No sean engañados, mejor que su fundamento sea la palabra del Señor y que ustedes estén bien firmes, parados en lo correcto, en la verdad, les dijo en el capítulo 1. Entonces se los digo para que no sean engañados, pero pueden valorar lo mío, evaluarlo también y ver si esto es correcto. Pero otros intentan persuadirlos con argumentos bien construidos, es lo que les está diciendo, para persuadirlos. Y sí, a nosotros como cristianos también se nos demanda que si alguien pide razón y motivo de lo que creemos, debemos poder darles con palabras y bases bíblicas lo que creemos. Pero también debemos persuadir en este aspecto. Pero alguien te puede persuadir con un engaño, con una mentira, así como la serpiente, Satanás, a Adán y a Eva. Dice el verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, aunque estoy retirado acá en la cárcel, preso, y lejos de ustedes corporalmente, mi corazón, mi espíritu está ahí con ustedes y me regocijo que ustedes, el reporte que escuché de Epafras y de otros, de Tíquico que les llevó la carta, me regocijo al saber que ustedes están viviendo como deberían, en acorde con la fe de Jesucristo y que están fuertes, firmes, bien fundados, plantados. Y que no están siendo llevados por todo viento de doctrina, como les dijo a los efesios. Así que les digo esto para que estos maestros falsos
no los engañen con facilidad. Y realmente al tener este conocimiento vamos a aprender que también aquí, comenzando en el verso 6, que nos da libertad de las reglas al tener esta nueva vida en Cristo. Leamos, dice el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, y ahora, hermanos, así como lo aceptaron, lo recibieron, continúen en Él, andando, quiere decir nuevamente viviendo bajo su voluntad. Yo oro, les dijo en el capítulo 1, por ustedes continuamente para que conozcan la voluntad de Dios, su palabra, sus estatutos, sus decretos, para que los puedan seguir y obedecer, andar en ellos. Y por lo consiguiente les va a decir ahí en el 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, permitan ustedes, hermanos, así como creyeron, que ahora estas raíces se profundicen bien profundas y crezcan arraigándose en el fundamento que es Cristo. Esto es estable y permitan sus vidas ser construidas sobre Él, en Él, y que Él trabaje y obre a través de ustedes, porque así fueron enseñados ustedes. Entonces construyan sus vidas sobre Él, bien arraigados, bien cimentados, bien plantados, sobre edificando. Y en otros lugares aprendemos de que nadie pone otro fundamento más que el que ya ha sido puesto. Alguien deme esa cita, por favor. Y todos nosotros debemos sobre edificar y ver cómo vamos sobre edificando. Pero tenemos que estar bien plantados, bien sembrados en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucederá cuando uno está bien plantado sobre el fundamento que es Cristo? Nuestra fe irá creciendo, irá madurando, haciéndose más fuerte en la verdad, la que hemos aprendido, la que hemos sido enseñados. Y también nos dice la Biblia que el Espíritu de Dios que está en nosotros, el que nos une, también es el que nos guía a toda la verdad. Fue el que nos exhortó y nos convenció de pecado. También alguien si me ayuda con esa cita, por favor. Y lo que sucederá cuando sucede esto es que no solamente va a fluir y a emanar de nosotros, sino que va a sobreabundar o rebosar, se puede traducir esta palabra, con acción de gracias, teniendo un corazón agradecido, lleno de gracia. Y nuevamente lleno de gracia, también aquí es un juego de palabras que las gracias o la gracia no merecida, caris de Dios, los favores no merecidos. Vamos a abundar en esto, entonces, en acción. Al vivir en la palabra, dirigidos por la palabra, por su Espíritu, vamos a llevar el fruto del Espíritu que vimos allá en Gálatas, mostrándolo en acción de gracias, activo. Ya dijimos que si simplemente nos llenamos de comida física y no ejercitamos, no hacemos ninguna clase de ejercicio, simplemente nos vamos a engordar. Pero si en lo espiritual sería lo mismo, si simplemente nos llenamos de conocimiento y no lo aplicamos, no es sabiduría. Es más, es negligencia y desobediencia y rebeldía descarada, porque sabemos el bien que debemos estar haciendo. Alguien que me dé la cita que dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, por lo consiguiente, cuando vivimos confirmados en la fe, en la que hemos sido enseñados, abundamos en acciones de gracia. Un corazón que rebosa de acciones de agradecimiento, de dádivas de Dios que las compartimos con otros. Y aquí vamos a entrar a la plenitud de vida en Cristo que nos dice el encabezado de la Reina Valera. Dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué les está diciendo? No permitas que nadie, ni un maestro falso o un maestro que no está enseñando la Biblia, o sea, que no permitas a nadie que te engañe con filosofías vacías, huecas,
que suenan muy altas y bonitos, y era lo que creían otra vez estos grupos agnósticos, escépticos y más falsos maestros, de que la sabiduría de Dios no era importante, Él no era necesario a veces, y que solamente iban ascendiendo en sabiduría humana, filosofías, este, que suenan altivas y buenas y bonitas, pero no tienen sentido realmente, como un címbalo ahí que retiñe, pero al inicio pues suena bonito y uno puede ser convencido. Pero todo esto proviene de los humanos, está diciendo, y no de poderes espirituales en el sentido de, principales, um, de este mundo. Entonces también las huecas sutilezas no solamente son tradiciones de los hombres, sino que realmente de su mismo padre, el diablo, los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Ahí el contraste, ¿verdad? Porque lo que proviene de Cristo es verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, todo lo demás se opone a lo que Cristo está diciendo. Cuando se contradice, ambas no pueden ser verdades. Por lo consiguiente, si Jesús es la verdad y Él dice ser el camino, Él dice ser la salvación, entonces todo lo demás es hueco, es vacío. Y sí, lo presentan sutilmente y llamativamente, como algo altivo y superior, pero es inferior. Es contraste a lo de Cristo. Entonces no es según lo de Cristo. Es de los hombres o de los poderes espirituales que manejan a los hombres que no están en Cristo. Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es en Cristo. Porque en Cristo vive la llenura, la plenitud de Dios en su cuerpo humano. Y ya vimos en el capítulo 1 que los falsos maestros enseñaban que Dios no pudo haberse humanado porque este mundo está caído y de pecado y un Dios santo no puede venir, pero vino porque era la manera de comunicarse con nosotros. Lo pudo hacer de muchas maneras, pero esta fue la manera que nos mostró el amor, el cariño, para mostrarnos el perdón, y estuvo dispuesto a humanarse, siendo Dios no como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó, nos dijo en Filipenses, o a la carta a los Filipenses. Dice el verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, no solamente conectándolo al 9 y 10, no solamente en Cristo está la llenura de Dios, o sea que es Dios mismo, pero ustedes también están completos en Él al estar unidos en Cristo, quien es la cabeza otra vez de toda autoridad, de todo poder. De Él emana todo por ser el creador y el sustentador. Entonces la plenitud y la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y hemos dicho otra vez de que hay cosas que Él permite, promueve y practica. Y en este caso Él permite que Satanás sea el gobernador, pero aún un día el Señor lo pondrá en su lugar. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo. Entonces, cuando ustedes vinieron a Cristo, sí, fueron circuncidados, pero no físicamente. No fue por un procedimiento o proceso físico como algunos judaizantes han enseñado y enseñan, y también entre ellos a veces habían estos judaizantes todavía hablando de la circuncisión, así como lo vimos en muchos otros lugares, en otras iglesias, que el apóstol Pablo ya en las otras cartas ha defendido, ya dicho, ¿verdad? Antes, pues yo también era así, pensaba de esta manera. Es más, me llevé a Timoteo y lo circuncidé porque temía de lo que iban a decir los judaizantes, los judíos, pero he aprendido que lo más importante no es lo físico. Sí, ustedes fueron circuncidados, pero no con circuncisión hecha a mano. Entonces, ¿cómo sucedió la de ustedes? Entonces, bueno, Cristo mismo, hizo esta operación en ustedes y fue una circuncisión o un proceso o procedimiento, espiritual. ¿Qué hizo? Él mismo les cortó la naturaleza
pecaminosa, espiritual, y la realidad otra vez, quitando de ustedes el pecado, llevándolo él sobre sí mismo, también se puede interpretar, pero que les puso, también lo podemos interpretar a la luz de otras escrituras, y alguien que me ayude con esto, de que tenían un corazón de piedra. El Señor les hizo cirugía prácticamente y les dio un corazón de carne. Entonces, pero no lo hizo en la carne, por decirlo de esta manera, sino que fue un proceso nuevamente espiritual, dándoles una naturaleza nueva. Por lo consiguiente, les va a decir en el verso 12, sepultados, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, sí, ustedes también fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y fue en el bautismo. El físico es representativo de lo que ha sucedido espiritualmente. Pero con ustedes juntamente con Él fueron resucitados a una vida nueva, porque ustedes confiaron en su poder, quien levantó al mismo Jesucristo de entre los muertos, y Él tiene esta capacidad de hacerlo para ustedes también. Entonces, este es el mismo poder que opera en ustedes y está disponible a ustedes. Continuemos allí con el verso 13. ¿Qué es lo que dice? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos, note que dice todos los pecados. Entonces sí, ustedes estaban muertos por causa de sus pecados. A los romanos también les dijo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, ustedes, hermanos de Colosas, estaban también muertos en sus delitos y pecados. Esta era la consecuencia de la naturaleza del pecado. Pero Él vino y la cortó, la eliminó, dándoles vida, resucitándoles, así como resucitó a Jesucristo, a ustedes les perdonó y los hizo nuevos, perdonando sus pecados, dándoles una vida nueva. ¿Y qué fue lo que hizo en acorde con el verso 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, que nos era contraria, perdón. Entonces, ¿qué hizo? La clavó en la cruz. En nuestras palabras de hoy diríamos, Él canceló el récord o el archivo o el acta o el decreto, la sentencia de que se nos había dado en contra, que nos iba a crucificar y matar a nosotros, y a la misma sentencia, al mismo decreto, Él lo clavó en la cruz cuando Él mismo lo llevó sobre sus hombros, sobre sí mismo, llevando la culpa. Porque vimos que en Levítico dice que no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y de la misma manera, Él aquí, este decreto tenía que ser pagado con precio alto, con precio de sangre. Y le costó caro al Señor, pero Él estuvo dispuesto a tomar tu lugar y mi lugar. Entonces, esto es hermoso que Él lo canceló, Él lo pagó. La deuda que usted y yo teníamos, Él la canceló, pagándola en nuestro lugar. Y no lo merecíamos, hermanos, y no lo merecemos, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en esta manera, Él los desarmó. Prácticamente también pudiéramos decirlo que ah, es como quitarle no solamente su armamento, sino que todo su traje, los encueró, los descubrió, los despojó, les quitó todo, dejándolos prácticamente desnudos para exhibirlo. Y aquí está un juego de palabras, porque de esta manera se exhibía a los pecadores, a los malos, a los malvados, para pagar su sentencia. Pero a nuestro Señor Jesucristo lo desnudaron también, lo exhibieron, pero
era lo que nos tocaba a nosotros y Él lo hizo por nosotros. Pero también el juego de palabras es de que la misma muerte que nos iba a hacer a nosotros esto, Él le hizo esto a la muerte al vencerlo públicamente, venciendo la tumba y la muerte ahí, teniendo victoria sobre ellos. Lo hizo públicamente, despojándolos, quitándoles todo, no solamente desarmando a las autoridades que gobiernan este mundo espiritual, sino que lo hizo también de una manera física, presencial, que se podía observar, exhibiéndolos a las potestades, diciéndole: Satanás, aquí tú no has ganado. Pensaste que habías ganado cuando me crucificaron, pero soy el último que ríe, como decimos el día de hoy, y río mejor en el sentido de que Satanás tiene sus días contados. Sí, ya fue derrotado, pero aún le permite cierto aspecto, pero llegará un día que todo será eliminado. Y aún la misma muerte también en este aspecto. Así que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, teniendo la victoria sobre ellos cuando Él murió en la cruz. Y otra vez pareciera que fue al revés, que las potestades malévolas de este mundo invisible habían utilizado a aquellos religiosos y a los soldados romanos, a lo visible, a los gobernantes de ese tiempo, para matar a Jesús. Pero la realidad es que fue al revés. Él exhibió, sí, públicamente desnudado ahí, desnudo, llevando nuestra culpa, pero a la misma muerte, a las mismas autoridades y potestades y principados y gobernantes de las tinieblas, Él triunfó sobre ellos. Llevando aquello que se dijo en Génesis, ¿verdad? De que te herirá en el carcañar, pero tú en la cabeza, triunfando, siendo el vencedor. Verso 16. Por tanto, nadie, vuelve a repetir como lo dijo, os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, la realidad es de que también lidiaban con esto. Ustedes ya son libres, tienen libertad. Por lo consiguiente, no permitan que nadie los condene porque creían que podían ser condenados si no observaban todo esto de los filósofos y ciertas lunas, ciertos días, ciertos días festivos. Que nadie te juzgue por lo que comes o bebes, o por lo que celebras o no celebras, en ciertos días sagrados o no sagrados, supuestamente, o ceremonias de ciertas lunas, o ciertos sábados que se tenían que hacer ciertas cosas. Y otra vez aquí los sábados, los días de reposo. Pero esto son imposiciones de hombres o malas interpretaciones también de la Biblia que les han impuesto que ellos tampoco pueden sobrellevar. No permitan que alguien les ponga una carga que no deben estar llevando, porque esto no es bíblico, les está diciendo el apóstol Pablo aquí. Continuamos ahí con el verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Porque les está diciendo estas reglas, estas normas, todas estas cosas eran otra vez sombras de la realidad que vendrá o que vendría. Pero Cristo mismo es esta realidad que ya vino y lo llenó y lo completó. Por eso Jesús también dijo que no había venido a eliminar o a quitar la ley, sino a darle su verdadero significado y su cumplimiento. Entonces, de la misma manera, antes se practicaban ciertas cosas simplemente para anunciar lo que vendría, lo que se practicaría, cómo sería, pero, perdón, no de lo que se practicaría, sino de que era representativo de lo que vendría. También hoy se nos dice que vemos como por un espejo ahí opaco, pero un día le veremos cara a cara. De la misma manera, aquí está diciendo, esta realidad ha venido a través de Jesucristo, que ya vino, y ustedes han escuchado de Él. Así que estas reglas, estas normas, estas fiestas, estas prácticas, solamente eran sombra de la realidad que vendría, y ya vino, que es a través de Jesucristo. Por lo consiguiente, les va a decir ahí en el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando
por su propia mente carnal. Entonces, no permitas nuevamente que nadie te condene por medio de insistirte que tú, y supuestamente la insistencia aquí es que tengas una humildad o a un amor al restringirte a ti, o también a exhortarte que ores a los ángeles o los adores, diciéndote que ellos tienen visiones acerca de estas cosas. ¿Será que hoy hay personas que dicen cosas como estas? Que hay que adorar a los ángeles y que ven visiones, y que Dios les habla cosas que no están en la Biblia. El apóstol Pablo les dice prácticamente, ten cuidado y no permitas que las personas te condenen a ti al invitarte o al dirigirte, o al prohibirte hacer lo que es correcto y te animan a hacer otras cosas como otra vez el adorar a los ángeles. Diciendo que a través de estos hay visiones, pero prácticamente sus mentes de estas personas son pecaminosas y los ha envanecido, los ha hecho orgullosos de sí mismos, diciendo que han llegado a una estatura de espiritualidad. Hermanos, cuando yo encuentro y dialogo con una persona que siente y cree que ha llegado a ese nivel de espiritualidad superior a cualquiera que uno puede obtener por la palabra de Dios, simplemente hago unas preguntas básicas. Cuénteme cuánto tiempo ha estado pasando estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Cuénteme cuánto tiempo ha estado pasando en oración. O cuénteme de la última vez que usted dirigió a una persona a los pies de Cristo. O cuénteme de la última vez que discipuló a alguien. Casi el 100% del tiempo, estas personas que dicen que tienen una conexión o un nivel de espiritualidad con Dios, una, no han estado pasando tiempo en la palabra de Dios. Dos, realmente no han estado orando y muchas veces tienen problemas con su cónyuge, se están desgreñando, matando y dicen estar así con Dios. Y número tres, no han evangelizado, testificando para que otros vengan a los pies de Jesucristo y mucho menos han discipulado a alguien. Entonces, que no te engañen y que no te condenen a hacer las cosas y las prácticas de ellos que están envanecidos en sus propias mentes. Porque ¿qué hacen? Bueno, aquí en acorde al verso 19 nos explica. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, sí te invitan a hacer esas otras cosas y están envanecidos, pero ellos no están conectados a Cristo, están desconectados, no son parte del cuerpo realmente, de la iglesia, no son miembros de Cristo porque no han tenido una experiencia de salvación genuina, de arrepentimiento y de transformación en sus vidas. Por eso continúan con estas cosas que suenan bonito y parecen bíblicas y que hablan con los ángeles y que sueñan y que se comunican con Dios. Bueno, ya tenemos acceso a Dios a través de la oración. Ya Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, ¿por qué buscar otros métodos que no son bíblicos? Sí, también en la Biblia misma se nos prohíbe consultar a demonios y a brujas y a espíritus, no practicar estas cosas. ¿Por qué no hacerlo de la manera correcta que la Biblia nos anima, que es la palabra de Dios, a leerla, a escudriñarla, a conocerla, a vivirla, a nutrirnos? Ellos están desconectados de la cabeza que es Cristo. Por lo consiguiente, no son parte del cuerpo y Cristo no es su Señor. En aquel día les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, aunque hayas hecho supuestamente grandes hazañas y bueno, Satanás también puede hacer estas cosas, pero no cree, no acepta al Señor como su Salvador. Entonces, ellos no están bien, no están ni conectados, están desconectados de la cabeza, del cuerpo de Cristo. Pero Cristo mantiene todo su cuerpo junto, con coyunturas, con ligamentos, y crecemos juntos, nos nutrimos, vamos creciendo. Ellos no, porque no están ni conectados, entonces no pueden alimentarse, porque buscan su conocimiento y elevarlo, pero son filosofías falsas, vanas, huecas. Entonces, si quieres nutrirte, hermano, pasa tiempo en la palabra del Señor. ¿Quieres escuchar del Señor?
estudia su Biblia, su palabra. Ahí escucharás de Él. Y bueno, también a través de este medio que estoy impartiendo lectura de su palabra con breves comentarios. Pero continuamos ahí, nos quedamos creo que ahí en el 19, ¿verdad? Dice el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y ahí va a continuar una lista, ¿verdad? Y la vamos a continuar aquí. Pero les está afirmando, ustedes han muerto con Cristo y Él les ha dado libertad de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ya que esto ha sucedido, ¿por qué continúa siguiendo los gobernadores o los preceptos o las reglas o las normas de este mundo? Tales como, y ahí es donde comienza con el 21, ¿verdad? No toques o manejes esto, ni gustes ni pruebes esto. Eso se le nombra legalismo. Ni aún toques aquello o lo otro. Ah, pero estas reglas, estas normas humanas acerca de estas cosas se van deteriorando mientras las usan. Entonces aquí dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces otra vez continúa la pregunta de anterior, ¿verdad? Ya que ustedes han muerto, ¿por qué? ¿Por qué? Ya Cristo los liberó de esto. Les dijo muy similar a los romanos, ¿verdad? Um, el Señor los libertó bajo de la esclavitud que tenía el pie ahí en su cuello, la ley, el pecado, Satanás. Pero ¿por qué quieren ir a someterse nuevamente a estas cosas? Y ahí continúa en el 23 diciendo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, estos reglamentos o estas reglas parecieran ser sabias porque requieren grande devoción y requieren entrega. Y usted se tiene que negar a sí mismo, no toques, no hagas, no pruebes, esto es prohibido para el cristiano. Este, pero se requiere de cierta disciplina, sí, y parecieran buenas, se requiere humildad y negarte a ti mismo. Suena bonito porque Jesús dijo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces acá me dicen que me niegue de esto y de lo otro. Ah, pero lo que está diciendo es que no te provee ninguna clase de ayuda o valor en conquistar los deseos pecaminosos, tus propios apetitos de la carne. Entonces, la realidad es de que no te ayuda nada en eso. Mejor sométete a Jesucristo, a su palabra, que Él sea el que te guíe. Y bueno, va a continuar y recordemos nuevamente que las epístolas, estas cartas, eran leídas en una sola sentada. Nosotros aquí de vez en cuando agarramos un verso, una sección, un capítulo, y aquí vamos capítulo por capítulo, pero te animo a leerla toda en una sola sentada, en su contexto, para que la entendamos mejor. Pero comparta este video, suscríbase, active la campanita para cuando subamos el siguiente, pero al mismo tiempo anime a otros a aprender la palabra del Señor para que no sean engañados por cualquier cosa de clase de doctrina o vanas enseñanzas o mentiras que Satanás les provee. Y aquí era lo que estaba sucediendo y Pablo quería que estuvieran bien firmes. Ellos habían aceptado a Jesucristo, los líderes y los hermanos que fundaron esta iglesia y no tenían mucho tiempo de conocer a Cristo. Entendieron lo que creyeron, pero iban creciendo y madurando. Y esto era motivo para el apóstol Pablo regocijarse de su crecimiento. Y a mí me da regocijo también saber que hay hermanos que se están regocijando, perdón, que están creciendo, que van avanzando, que el Señor les va dando entendimiento y sabiduría para su honra y su gloria. Así que continuemos aprendiendo. Nuevamente animémonos, compártame lo que el Señor le está mostrando a usted en su estudio. Realmente aquí no me tomo nuevamente el tiempo para darle todos mis apuntes y las notas y desglosar todo,
Pero nuevamente, un día haremos esto. Simplemente vamos a continuar con nuestra lectura diaria, capítulo por capítulo, con unos breves comentarios. Tenga un buen día y que el Señor le bendiga.